Ok, ¿lo tienes? Lucas capítulo 9, versículo 18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, queremos darte a ti, Señor, la gloria y la honra, Padre. Queremos llevar nuestra vida, Señor, delante de ti y pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, de una manera impresionante, Padre, de una manera, Padre, especial. Que seas tú, Señor, el que lleve nuestro corazón, Dios, delante de tu presencia, y que seas tú, Dios, el que lleve nuestra vida, Señor, a agradarte. Indícanos, Dios, llévanos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Dios, a entender, Señor, tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a un libro paralelo, a un pasaje paralelo, y está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Los evangelios están divididos, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están divididos o son nombrados, son llamados como evangelios sinópticos, ¿ok? Excepto Juan. ¿Por qué son enviados? ¿Por qué son llamados de esa manera? ¿Por qué se les dice sinópticos? ¿Por qué se les dice que son de esa manera? Porque prácticamente los tres están hablando de la misma manera, más o menos con el mismo lenguaje. Te quiero recordar algo. Mira, existen 4 evangelios en tu Biblia, pero en realidad nada más hay un evangelio, el evangelio que todos vieron. Y decimos que es el evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo y de Juan, porque cada uno de ellos da su versión de lo que vio. Entonces decimos, ok, el evangelio según Juan, el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, porque habla acerca de qué fue lo que vieron. Tal vez uno pudo haber visto las cosas así, en primer lugar, en primera instancia, pero otro tal vez las vio de este lado, así, y las vio de una manera diferente. O tal vez el otro las vio de una manera diferente y puede contar las cosas de una manera diferente. Tal vez uno solamente estaba viendo de aquel lado y el otro estaba viendo lo que estaba pasando también de este lado. Entonces por eso se llaman sinópticos, porque hablan de alguna manera, son muy similares, son muy semejantes. Sin embargo, no podemos descartar uno de otro. No podemos decir este es mejor que este otro, porque entonces nos faltarían piezas dentro de nuestro rompecabezas. Y ahorita te vas a dar cuenta porque ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13, es el mismo pasaje. Acabamos de leer 3 versículos ahorita en Lucas. Ahorita vamos a leer unos 2 o 3 más, nada más. Pero nos vamos a dar cuenta, es más enriquecedor. Por eso podemos poner las piezas de este mismo rompecabezas para que entonces podamos entender de una mejor manera qué fue lo que quiso decir Jesús y también qué fue lo que quiso decir Pedro. Entonces dice Mateo 16:13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les dice a los discípulos, a los que iban con ellos: a ver, ¿ustedes qué han escuchado? A ver, hay mucha gente alrededor de nosotros. Acababa Jesús de alimentar a más de 5,000 personas. Vimos la semana pasada que no solamente eran estas personas, sino también eran las esposas, los hijos, eran muchísima gente, la cual Jesús había hecho un milagro de alimentarlos, alimentación de los 5,000. Entonces, mucha gente hablaba de Jesús, mucha gente decía muchas cosas de él. Y entonces Jesús se atreve a decirles a sus discípulos: ¿quién creen ustedes? ¿O qué dice la gente acerca del Hijo de Dios? Acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué han escuchado ustedes? Y entonces ellos responden: Señor Jesús, dice el versículo 14, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías o alguno de los otros profetas que ha resucitado. Versículo 15. Ok, dice,
La gente dice esas cosas, dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esto es muy importante, porque prácticamente en esta declaración que vamos a ver a continuación, se traza el fundamento de la iglesia. Se traza el fundamento de por qué creemos y de qué manera creemos en Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el Rey. Y entonces hay mucha gente que puede tener opiniones de Dios. Es más, hay mucha gente que piensa que Dios es esto, que Dios es aquello, que Dios se puede poner en una repisa, que Dios se puede poner en un nicho en la pared y que ahí se queda, que Dios le puedes prender una veladora o una vela y que esa imagen tallada, así, ese es Dios. Hay mucha gente que dice, ese es. O hay mucha gente que piensa que una mujer es más poderosa que Dios. Hay muchas ideas de Dios en el mundo. Algunos piensan que Dios o que Jesús fue el mayor mentiroso de toda la historia. Otros piensan que Jesús fue solamente un hombre bueno. Otros piensan tal vez que Jesús, pues sí, fue algo así como un profeta, como un ungido de Dios, y hablaba cosas muy padres, y sanó mucha gente, y hablaba sabiduría, y esa sabiduría es la que persiste hasta el día de hoy en lo que llamamos la palabra de Dios, la Biblia. Sí, es Jesús, pero pues así como de llegar a creer en Él y entregarle mi vida, pues ahí hay mucho tramo. O sea, no lo pensaría dos veces. Hay mucha gente que tiene ideas erróneas de quién es Dios. Hay gente que piensa, por ejemplo, que Jesús, que Dios es como ese Dios que está allí, que nada más te va a castigar y entonces ándele, te caes y ándele, Dios lo castigó. Y un día de repente vas así caminando en tu casa y con chanclas y ¡paz! Te pegas en la mesa, ¡paz! Ándele, Dios lo castigó por andar de mal hablado, por andar de mal pensado. Hay mucha gente que piensa que Dios es así, está como con un látigo en la mano, así, a ver a qué hora te equivocas, a ver a qué hora te equivocas. Ya te equivocaste, ándale, ahí está tu castigo. Hay otra gente que piensa que Dios es como una historia que alguien se inventó. Últimamente, o más bien la gente ha entendido, hay otros que piensan que Jesús es así como un hombre muy manso, pero yo creo que se pasa de manso. Así es que para mí eso de poner la otra mejilla como que no se me da. O sea, yo soy así como que si me dan, pues yo doy. Y doble, así me enseñó mi mamá. Me dijo mi mamá, no te dejes, hijo, no te dejes y dales 2 veces, para que entiendan y se aplaquen. Y cuando llega Jesús y dice, es que tienes que poner la otra mejilla y tienes que perdonar al que te ofende y amar a tu enemigo, pues sí, pero no. Y mucha gente piensa cosas. Y entonces, por ejemplo, Jesús les dice, ¿ustedes quién creen que soy? ¿Quién ha escuchado? Es Elías, Juan el Bautista. Y ya vimos anteriormente que Jesús les dice, no, Juan el Bautista está allá, Juan el Bautista está hablando de arrepentimiento. Juan el Bautista, vimos ya en domingos pasados, vimos que Juan el Bautista lo asesinaron. Le cortaron la cabeza por decir la verdad. Y entonces dicen, es que eres Juan. La gente dice que eres Juan el Bautista, un profeta, algo así, porque la gente no conocía de Dios. Yo les dije en un momento también que aunque el pueblo de Israel, Jesús nació dentro del pueblo de Israel, era judío. Y aunque Jesús era judío y los judíos eran personas, al menos los fariseos, eran personas sumamente religiosas. Eran personas que sabían la ley, que sabían esto, la palabra de Dios, y que hasta el día de hoy lo saben. Son personas las cuales Dios les entregó la ley en sus manos para que ellos la estudiaran, para que la siguieran, para que la comunicaran a toda la gente. Entonces, aunque ellos tenían la palabra en sus manos y aunque ellos tenían la propia profecía en sus manos, no podían ver, no podían identificar al que tenían enfrente, a Jesús. No podían saber que era Jesús el que estaba delante de ellos.
O sea, ellos imaginaban que era un fulano sutano, que era un profeta, que era Juan el Bautista, que era otro, pero nunca se imaginaron que era Jesús. Ahora, lo he dicho muchas veces y tal vez lo recuerdes. Jesús no vino a cumplir las expectativas de nadie. Jesús no vino a decir, es que te vengo a caer bien a ti. Vengo a hacer lo que tú me dices que voy a hacer. El pueblo de Israel, los judíos, estaban acostumbrados, o habían escuchado más bien, de que el Mesías vendría con vara de hierro a regir las naciones, y que vendría a traer libertad, y que vendría a rescatar a su pueblo, y que vendría de una manera impresionante, como un revolucionario, como un reformador de toda la nación de Israel. Para ese momento, los judíos, el pueblo de Israel, estaba bajo el yugo de los romanos. Y entonces ellos tenían esa idea, tal vez el Mesías va a venir y nos va a quitar a los romanos de encima. Y hay ocasiones en que leemos, por ejemplo, que la gente le gritaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la gente buscaba que el Mesías, que Jesús, el Cristo, ese Mesías, el que iba a mandar Dios, que ese Mesías vendría y entonces iba a restaurar el reino como en antaño, como hace mucho tiempo con el rey David. El rey David fue el rey que estuvo en la época más próspera y en lo mejor de toda la historia del pueblo de Israel. Y fue por causa de David y por su reinado también. Y entonces cuando dicen hijo de David, querían que él fuera igual que David. Y les dice, es que ¿qué salieron ustedes a buscar? ¿A un hombre vestido de vestiduras delicadas? ¿Qué salieron a buscar? Es que ustedes han salido a buscar algo diferente de lo que es en realidad el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 1:21 dice, cuando el ángel le habla a María, le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos de Jesús, no podemos quedarnos sentados en nuestras vidas. No podemos quedarnos así tal cual. Cuando alguien tiene un encuentro real con Jesús, entonces su vida cambia por completo. Su vida tiene que ser transformada. La vida de Jesús en nosotros entonces trae un cambio y empieza Jesús a decir, yo no quiero que vivas así, yo no quiero que hagas esto, yo quiero que pienses de una manera diferente. Y entonces empieza a transformar la vida de la gente que se rinde a su voluntad, a sus pies, a sus mandamientos. Y entonces de esa manera, entregándonos a Cristo, vemos que en ese momento Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque entonces la gente decía, Señor, ayúdame. Y el día de hoy decimos, Señor, ayúdame, líbrame de mis pecados. Perdóname, tú moriste en la cruz por mí. Y tú moriste y diste tu vida para que yo no tuviera que morir. Porque ahora entiendo que la paga de mi pecado es muerte. Es lo que Él vino a decir. Es lo que Él vino a proclamar. Vino a proclamar vida. Vino a quitar el pecado del medio de nosotros, el cual nos alejaba de Dios. Él no vino a establecer en ese momento ningún reinado, ningún nuevo Israel. Él no vino a eso. La gente lo esperaba. Y entonces, como la gente esperaba eso, la gente esperaba algo diferente de Jesús, entonces mejor le pusieron el nombre de, es que a lo mejor es Juan el Bautista, es que a lo mejor es Elías. Sí, habla muy padre, dice mucha sabiduría, pero el Hijo de Dios, no creo que sea el Hijo de Dios. Sí, es que yo estuve allí, yo comí de lo que Él dijo que nos iba a dar de comer. Yo fui parte de esos 5,000 hombres. Pero así tanto como que sea el Hijo de Dios, pues no tanto, ¿sabes? Es que a lo mejor el Hijo de Dios viene de una manera diferente. A lo mejor el Hijo de Dios viene y lo estamos esperando. Y mucha gente tenía una idea errónea de Jesús y tiene el día de hoy una idea errónea de Jesús. Una de las cosas que más nosotros
buscamos o tenemos en nuestro corazón como cristianos actualmente es que Dios es así como el que vamos y oramos y le pedimos y le exigimos y entonces nos va a dar todo lo que nosotros queremos en el momento, así. Y entonces esa es una idea errónea que tenemos de Dios. Porque una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas es precisamente empezar a tener un orden en nuestras vidas, empezar a buscar nuestro corazón, empezar a hacerse conocido. Las cosas que Dios hace en nuestras vidas, las cosas que Dios hace en nuestro corazón no tienen que ver con lo que el mundo espera. Y entonces mejor dijeron, pues no es el Hijo de Dios. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún profeta. Y entonces le dijo Jesús, ok, eso es lo que dice la gente, pero ustedes ¿qué piensan? Eso es lo que la gente piensa, pero ustedes ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que han visto? Y ahora viene lo importante. Dice, respondiendo Simón Pedro, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cristo significa el Mesías, el enviado, el ungido, el que vendría, el que ha sido ungido por Dios para dar las buenas nuevas y para establecer un nuevo reinado en su pueblo. Tú eres, yo sé que tú eres. Tú no eres Elías, tú no eres ningún profeta, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado, tú eres el que va a librar nuestras vidas. Tal vez Pedro en ese momento no sabía cómo. Tal vez Pedro en ese momento no entendía de qué manera Jesús lo iba a hacer. Tal vez en ese momento Pedro no sabía cómo iba a reaccionar o los planes de Dios. Porque vamos a ver en la siguiente semana que Jesús anuncia su muerte. Y vemos que los discípulos están todos tristes, así que no, Señor, ¿por qué dices eso? Señor, es que mira, piénsalo bien, a Jerusalén no hay que ir, Señor, porque te van a matar. No vamos para allá. Y ellos, los mismos discípulos, decían, no, así no, Señor. Y allí mismo Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, a Pedro, porque no se va a hacer lo que tú quieres, sino lo que el Padre ha mandado. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, vendría a establecer su reino en la vida de ellos en primer lugar. Y cuando ellos empezaron a proclamar y a promulgar el nombre de Jesús, hablaban de estas maravillas que Jesús había hecho con ellos. Es que yo lo vi, decía Pedro, a la multitud cuando Jesús ya había partido. Yo lo vi sanar a los 5,000. Yo lo vi cuando él estaba sanando a una mujer. Yo lo vi, decía Juan, cuando él le dio de comer a tanta gente. Yo fui parte de eso. Yo le llevé un pan, yo le llevé un pescado para que él los multiplicara. Yo vi cuando él calmó la tempestad. Yo sé de qué te estoy hablando. Yo sé de qué Dios te estoy diciendo. Y la gente, no, pero a lo mejor sí era muy buena onda, pero a lo mejor era como Jeremías. No era Jeremías, era el mismo Hijo de Dios. Y yo lo sé. ¿Y cómo lo sabes, Pedro? ¿Cómo lo sabes, Andrés? ¿Cómo lo sabes, Santiago? La gente pudo haber dicho eso. ¿Cómo supiste que él era? Si sabíamos, nosotros sabíamos que él era el hijo del carpintero en Nazaret, el hijo de José. Y ahora tú dices que era el Hijo de Dios. ¿Qué no conocemos? Decían unos de ellos. ¿Qué no conocemos a sus hermanas de Jesús? ¿Qué no conocemos a sus hermanos? ¿Que no su madre está en medio de nosotros? Y ahora dices que Él es el Hijo de Dios. A ver, Pedro, no entiendo. ¿Por qué dices que Él es el Hijo de Dios? Nosotros lo vimos cuando creció, cuando nació, cuando su mamá María lo llevaba en brazos. Nosotros lo vimos. El Hijo de Dios tiene que ser de otra manera diferente. El Hijo de Dios tal vez tiene que venir como un ángel resplandeciente y venir a destruir a todos sus enemigos. Eso es lo que esperamos. Tal vez la gente decía eso. Pero si tú ves cómo comienza diciendo, cómo comienza preguntando Jesús, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿quién dicen? No dice, ¿quién dicen que soy yo? Dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre?
¿Por qué se le da ese nombre a Jesús? El Hijo del Hombre. ¿Sabes? Se le da ese nombre a Jesús, el Hijo del Hombre, porque Jesús mismo, Dios mismo, en su misericordia y cuando necesitaba cumplir su justicia, para que entonces tú y yo fuéramos aceptados delante de Él, entonces en ese momento nadie podía cumplir la ley ni la justicia de Dios, excepto Dios. Y entonces Jesús nace como hombre, para que siendo hombre representara nuestras vidas en la cruz, para que siendo hombre representara nuestra vida allí en la cruz y muriera por nosotros, para que entonces te sustituyera a ti que eres deficiente, para que entonces te sustituyera a ti que tú y yo no tenemos nada de bueno en nuestras vidas. Dice Romanos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, dice Romanos. Todos a un mismo tiempo se desviaron. Romanos capítulo 3, búscalo por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia de nosotros. No hay justo ni a uno, no hay alguien que pueda decir yo soy bueno. Y el Hijo de Dios vino y encarnó como un hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario, para llevarse el castigo que a nosotros nos pertenecía, para llevarse el castigo por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Él murió por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que morir. Y Él nos sustituyó. Y ese es el legado y ese es el propósito de Jesús. Venir a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Venir a morir por la humanidad como hombre para sustituirnos. Por eso dice que es el Hijo del Hombre. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. A ti te estábamos esperando. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que necesita nuestro pueblo. Tú eres el que necesitamos nosotros. Y entonces, versículo 17 dice, entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie le vino a decir a Pedro, es que esto es que es de esta manera. No, sino el Espíritu Santo, Dios mismo, el Padre mismo se lo reveló en su corazón. Mucha gente le pudo haber preguntado a Juan, a Santiago, a Andrés, a Felipe, ¿cómo sabías tú que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo sabías tú que Él es el Rey? ¿Cómo lo sabías? Y tal vez muchos de ellos dijeron, yo lo sabía aquí adentro de mi corazón. Tal vez no puedo explicártelo. Dios les dio palabras a ellos. O tal vez dijeron, no puedo explicarlo, pero yo lo sabía. Y ahora estoy dispuesto a morir por Él. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo es que tú sabes? ¿O cómo tú sabrías que Jesús, del cual predicamos, del cual estamos hablando, es el Hijo de Dios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que Él no es un charlatán? De que Él no es un mentiroso. ¿Cómo te das cuenta tú de que lo que estamos leyendo, de que lo que estamos diciendo no es una superchería? No es una mentira. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás escuchando? Porque sé que hay algo dentro de tu corazón que te dice, es real. Yo necesito de esto.
Mi alma necesita abiertamente de las palabras de Jesús en mi vida. Porque sabes, yo era esto en mi vida. Yo pensaba de esta manera, yo me sentía así. Pero cuando escuché las palabras de Jesús, algo pasó aquí adentro de mí. Algo pasó en mi corazón que ahora no puedo dejarlo. No puedo dejar de escucharlo. Tal vez no puedo explicártelo. Tal vez no tengo palabras. Tal vez no soy el mejor científico. Tal vez no soy una persona que ha ido a la escuela. Pero yo sé que Él es real. Y yo sé que sus palabras son reales. Y yo sé que Él es real. Y lo que Él dice llena mi corazón. Yo sé que es real. Y esa realidad te la ha dado y te la ha mostrado el Espíritu Santo en tu vida. Esa convicción. Y entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo dijo nadie, sino mi Dios que está en los cielos. Y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Jesús no le está dando las llaves del cielo a Pedro. Mucha gente se imagina a Pedro como: es que San Pedro tiene las llaves del cielo porque Jesús le dice aquí que se las dio. Y entonces Jesús fue el primer papa, y Jesús fue el primer Pedro fue el primer papa, y Pedro fue el primer enviado, y Pedro fue el primer ungido, porque Jesús se fue pero dejó a Pedro, porque ahí lo dice: a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia el día de hoy está fundada sobre Pedro, sobre el papa. No está diciendo eso. La Biblia está diciendo: sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no está fundada en un hombre. La iglesia no está fundada en una persona, que somos falibles. Cualquiera de los que estamos aquí somos pecadores y fallamos. Pero solamente Jesús no falla. Jesús nunca nos ha quedado mal. Y solamente Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que sobre esta roca Jesús edificaría su iglesia, lo que tú y yo estamos hablando es sobre la creencia, sobre la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es real, de que Jesús vino y murió por mí en la cruz. Esa es la fe, esa es la roca, esa es la esperanza sobre la cual estamos aquí el día de hoy. Por eso estamos aquí reunidos, porque mi vida estaba perdida. Yo estaba ajeno de Dios, ajeno de la vida de Dios. Yo no tenía esperanza, yo no tenía pueblo, no tenía Dios. Y tal vez tú como yo creíamos en una estatua, en una piedra pintada, inútil. Y entonces un día conocimos a Jesús y en ese momento todo cambió. Busca por favor Efesios. Allí en tu Biblia, busca Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Efesios 2, 12. Estás en Lucas, luego sigue Juan, luego sigue Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Fíjate lo que dice. Dice: en aquel tiempo, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Luego busca en Romanos, por favor. Allí atrásito, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que venimos predicando. Predicamos a Jesús, que Él es el que hizo la paz entre Dios y nosotros. Todos nuestros pecados nos alejaron de Dios. Todos nuestros pecados nos hicieron ajenos a Dios. Todos nuestros pecados estaban sobre nosotros y traían una condena sobre nuestras vidas, que la única paga sobre esta condena era el infierno mismo. Y entonces vino Jesús y tomó tu lugar como hombre y murió en una cruz. Y entonces en ese momento nuestra vida fue libertada y fuimos libres y conocimos la libertad y dijimos: Señor, en ti está la verdad, tú me has hecho libre. Señor, nadie más me dio lo que tú me has dado. Señor Jesús, busqué aquí, busqué allá, busqué por todas partes lo que la gente, lo que yo necesitaba, y nadie me lo pudo haber dado. Y eres tú, Señor, en tus palabras, el que cambió mi vida, el que cambió mi corazón. Y ahora creo en ti, porque eres tú, eres real. Y entonces, si Jesús estuviera delante de ti en este momento y te preguntara a ti: ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Es una bonita historia para contarle a mis hijos antes de que se duerman. Pues fue un hombre bueno, fue alguien chido, fue alguien que hizo las cosas bien y que Dios lo mandó y ya, hasta allí. ¿Quién crees tú que es Jesús? Para ti y para mí, Jesús es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. No somos nada sin Él. Sus palabras llenan nuestro corazón e inundan de paz nuestras vidas. Jesús es el que dio su vida por ti y por mí en la cruz, y por eso nos reunimos como iglesia para hablar de Él, para hablar de su palabra. Y por eso le dice a Pedro: sobre esta roca, sobre esta fe inconmovible voy a edificar mi iglesia, y la gente, mi iglesia, estará reunida alrededor de esta fe, alrededor de esta esperanza, esperando que un día venga otra vez el Salvador por ti y por mí a llevarnos a la ciudad de la cual ya hemos cantado. Una ciudad donde no hay frío ni calor. Una ciudad en donde el reino eterno de Él va a estar con nosotros, en donde su presencia incomparable va a estar contigo y conmigo. Las cosas en este mundo son difíciles. En este mundo hay muerte, hay enfermedad, hay escasez. Este mundo se mueve con dinero, y si no tienes dinero, entonces, híjole, nos va mal. Este mundo está perdido. Este mundo está lleno de pecado, y este mundo está lleno de gente que no tiene temor de Dios. Y tal vez tú y yo estamos anhelando algo mejor, y tal vez este mundo te ha revolcado como una ola. Y este mundo te ha revolcado en medio del dolor, y tal vez tú también has caído en pecado y has caído en ese dolor, y ya no te deja estar bien eso, y dices: es que necesito de Dios en mi vida, y nadie más puede darme esa paz que yo necesito, sino solamente Jesús. Y por eso estoy aquí, y por eso sigo creyendo. Sigo siendo débil en mi vida, la sigo regando, y mientras esté en esta carne voy a seguirla regando, sí. Pero ahora confío en la roca que es Jesús, en la esperanza que es mi salvación, y por eso sigo adelante. Tal vez las cosas son difíciles en este mundo, y tal vez se van a poner más difíciles, sí. Y cada vez que pasa, cada día que pasa, envejecemos más. Y recordamos cuando teníamos 15 años que íbamos para allá, que íbamos para allá y para el otro lado. Y recordamos cuando éramos jóvenes y trabajábamos arduamente y no nos hacía falta nada. Y ahora cada día más estamos envejeciendo, y nos duele aquí y nos duele allá, y esto y aquello, y decimos: Señor, necesito de ti, necesito tu fortaleza, y no hay nadie más
que te la pueda dar. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién piensas tú que es Cristo? ¿De qué estás convencido? Te digo algo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que tiene nuestras vidas en sus manos y que nunca más las va a soltar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, confiamos en ti, Dios, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Confiamos en ti, Señor. Y así, Padre, como le dijiste a Pedro y a los discípulos, Dios, que quién decían ellos que eras tú. Y Pedro te contestó que eres el Hijo de Dios. Así el día de hoy, Señor, nosotros lo declaramos y decimos, Padre, Jesús, tú eres el Hijo de Dios y creemos en ti con todo nuestro corazón. No hay otra oportunidad, no hay nada más, Señor, en lo que deseemos creer, Señor, sino solamente en ti. Porque tú has traído paz, vida, salvación a cada uno de nosotros, Dios. Y ciertamente, Señor, este mundo es difícil. Y ciertamente, Señor, este mundo está lleno de dolor y de vergüenza, Señor, y de pecado, Padre. Y la gente no tiene temor de ti. Pero hoy, Señor, en base a que creemos que tú eres el Hijo de Dios, nuestra vida y nuestra esperanza, Señor, están en ti. Y sabemos que tú no mientes. Y que algún día, Señor, vendrás con nosotros, Padre, y nos darás vida eterna. En base a tu misericordia, ayúdanos, Señor, a creer en ti, a tener depositada nuestra esperanza en ti, Señor, hoy y siempre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme ahí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Señor, algún día vendrás. Algún día, Señor, tu presencia será manifiesta en todo el mundo, Padre. Un día, Señor, nuestro corazón te abrazará y nosotros, Señor, disfrutaremos de tu presencia. Señor, mientras ese día llega, fortalece nuestras vidas, Padre. Porque en este mundo, Señor, hay muerte, dolor, perdición, Señor, enfermedad. Porque este mundo, Señor, no te conoce. Porque este mundo te rechaza. Y nosotros no queremos hacerlo, Señor. Queremos llegar a ese lugar donde no hay llanto ni dolor, no hay aflicción ni prueba. Queremos llegar a ese lugar, Señor, en donde solamente tú reinas y vives para siempre.
Señor, y hasta que ese día llegue, fortalece nuestro corazón y fortalece nuestra fe en ti, de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Mesías, de que tú eres Dios, aquel a quien nuestra vida espera y en quien somos totalmente suficientes. Gracias, Padre. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Gracias, Padre, por tu preciosa iglesia. Gracias, Dios, porque somos bienaventurados, Padre, según tu palabra. Todos aquellos, Señor, los cuales hemos sido perdonados de nuestras iniquidades, cuando nuestros pecados son cubiertos, somos bienaventurados por ti, Señor. Porque tu palabra dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Señor, tú moriste por nosotros y por nuestro pecado. Gracias por este día, por tu gloria y tu presencia. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Que Dios te guarde siempre. Que Dios esté contigo y te abrace fuertemente siempre. Recuerda, Él es Dios, el Hijo de Dios. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga.